Nunca imaginé que el regalo de mi cumpleaños número 70 sería una camisa de fuerza. Todo parecía perfecto. El jardín de mi hacienda lleno de rosas, la música de mariachi y mi hijo Ricardo sonriendo con una copa en la mano. Pero justo cuando iba a soplar las velas, la música paró. Ricardo tomó el micrófono y sin mirarme a los ojos, anunció ante todos que yo tenía demencia senil avanzada y que ya no podía cuidar de mí misma. Antes de que pudiera gritar, 2 enfermeros me sujetaron. Mi nuera Sofía me miraba con una sonrisa triunfante, mientras yo sentía cómo el sedante que pusieron en mi vino empezaba a hacer efecto. Me arrastraron a mi propia habitación, que ahora tenía rejas en las ventanas. Lo que ellos no sabían es que no estaban encerrando a una anciana indefensa. Estaban encerrando a la mujer que construyó este imperio con sangre y sudor. Y pronto aprenderían que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe subestimar a una madre. Al día siguiente, la pesadilla adquirió un rostro humano, y ese rostro tenía una sonrisa gracienta y unos ojos que evitaban los míos. Se hacía llamar Dr. Vargas. Cuando entré en mi habitación acompañado por Sofía, supe de inmediato que ese hombre no había pisado un hospital respetable en años. No olía a antiséptico ni a limpieza como los médicos de verdad. Olía a tabaco rancio, apenas cubierto por una loción barata y empalagosa. Llevaba una bata blanca que le quedaba pequeña y un estetoscopio que colgaba de su cuello más como un disfraz que como una herramienta. «A ver, doña Elena», dijo con una voz pastosa acercándose demasiado. «Vamos a revisar esos reflejos. Su nuera me cuenta que ha estado muy agitada». «No estoy agitada, estoy secuestrada», respondí con toda la frialdad que pude reunir, sentada al borde de la cama. «Y usted no es mi médico. Quiero ver al doctor Martínez. Él me ha atendido desde hace 20 años». Sofía soltó un suspiro teatral, de esos que ensayaba frente al espejo. «Ay, mamá, otra vez con lo mismo. El doctor Martínez murió hace 5 años, ¿no te acuerdas? Fuimos juntas al funeral». Me quedé helada. El doctor Martínez me había recetado vitaminas la semana pasada. Lo había visto en el club rotario. Pero la seguridad con la que Sofía mintió, la mirada de compasión falsa que me lanzó Vargas, hizo que una pequeña grieta de duda se abriera en mi mente. ¿Y si...? No, sacudí la cabeza. Era mentira. Tenía que ser mentira. «Tómese esto». Vargas me extendió 2 pastillas azules y un vaso de agua. «Son para la circulación y para calmar los nervios. No voy a tomar nada que usted me dé». Sofía se adelantó. Su mano con manicura perfecta se cerró sobre mi muñeca con una fuerza sorprendente. Sus uñas se clavaron en mi piel fina. «Elena, no hagas esto difícil», susurró, y en su tono ya no había dulzura, solo una amenaza afilada. «Si no cooperas, el doctor tendrá que sedarte vía intravenosa, y créeme, no quieres eso. Ricardo está muy preocupado, no lo hagas sufrir más». Pensé en mi hijo. ¿Realmente creía él en todo esto? ¿O era parte del juego? Por miedo a que me inyectaran algo peor, trabé las pastillas. Fue el primer error de muchos. A partir de ese momento, el tiempo dejó de tener sentido. Esas malditas pastillas no eran para la circulación. Eran algo diseñado para romperme la mente. A la media hora, mis manos empezaron a hormiguear. Luego las sombras de la habitación comenzaron a alargarse y contraerse como si estuvieran vivas. Me sentía flotando, desconectada de mi propio cuerpo, incapaz de formular un pensamiento claro. Y entonces empezó el verdadero tormento. Ellos lo llaman luz de gas, yo lo llamo tortura psicológica. Cuando despertaba de mis siestas inducidas por la droga, las cosas en mi habitación habían cambiado. Mi mesa de noche, que siempre estaba a la derecha de la cama, aparecía a la izquierda. El cuadro de la Virgen de Guadalupe que había colgado en la pared frente a mí durante 40 años desaparecía. Cuando preguntaba por él, Sofía entraba con una bandeja de comida y me miraba con lástima. «¿De qué cuadro hablas, Elena? Esa pared siempre ha estado vacía. Mira, no hay ni clavo». Y yo miraba con los ojos nublados por el químico y efectivamente la pared estaba lisa. Empecé a llorar de frustración. ¿Cómo era posible? Yo recordaba el cuadro. Recordaba haberle rezado cada noche por la salud de mis nietos que nunca venían a verme. Pero la pared estaba vacía. ¿Me lo estaba imaginando?
¿Realmente mi mente se estaba desmoronando como un castillo de arena? Una tarde me desperté convencida de que era de mañana. La luz entraba por la ventana. Me levanté para ir al baño y vi el reloj de pared que habían vuelto a colocar. Marcaba las 3 a.m. Pero había luz afuera. Corrí a la ventana y me di cuenta de que no era el sol. Habían instalado unos reflectores potentes en el jardín, apuntando directamente a mi ventana, simulando la luz del día para alterar mi ciclo de sueño. Querían que perdiera la noción del tiempo, que no supiera si era martes o domingo, si era de día o de noche. Querían convertirme en un vegetal confundido para que, cuando el juez me viera, solo encontrara a una anciana balbuceante. Ricardo, gimoteé golpeando el vidrio. Hijo, por favor. Pero Ricardo no venía. Solo venía Sofía o el asqueroso doctor Vargas, que tomaba notas en una libreta sucia y asentía con satisfacción cada vez que yo fallaba en recordar qué día era. Sin embargo, hubo un momento, quizás al tercer o cuarto día, en que la dosis debió ser menor o tal vez la adrenalina de la supervivencia limpió mi sangre por un instante. Me desperté con una claridad repentina. Mi cabeza no daba vueltas. Miré la habitación y vi un vaso de agua en la mesa. Lo tiré al suelo. El ruido del cristal rompiéndose fue real, nítido. No estaba loca. Ellos me estaban haciendo esto. Me arrastré hacia la puerta, cerrada como siempre. Pero recordé que Lupe a veces dejaba las ventanas del baño entreabiertas para que ventilara la humedad. Me dirigí al baño tambaleándome. Empujé la ventana. Se abrió. El aire fresco de la noche golpeó mi cara y por un momento sentí la esperanza latir en mi pecho. Podía saltar. Estaba en un primer piso, pero había arbustos abajo. Me dolería, tal vez me rompería un hueso, pero sería libre. Puse un pie en el alféizar y empujé el cuerpo hacia afuera, pero choqué contra algo duro y frío, metal. Mis manos recorrieron el espacio vacío y encontraron los barrotes. Eran nuevos, recién soldados, pintados de negro para camuflarse con la noche. No solo habían puesto rejas en mi habitación, sino en cada posible salida, incluso en la pequeña ventana del baño. Sacudí los barrotes con furia, con desesperación, gritando hasta que mi garganta ardió. Eran sólidos, inamovibles. Era una rata en una jaula de oro. Me dejé caer en el suelo del baño, derrotada, llorando en silencio para no darles el gusto de oírme sufrir. Fue entonces tirada en las baldosas frías cuando escuché voces. Venían del pasillo, justo afuera de mi puerta. El baño compartía pared con el pasillo principal y por algún defecto de construcción de la vieja hacienda, la acústica allí era perfecta. Eran Sofía y una voz de hombre que no era Ricardo, un hombre con acento extranjero. «La ubicación es perfecta, señora», decía el hombre. «El arquitecto ya tiene los planos. Si derribamos la estructura principal y los talleres textiles, tendremos espacio para 3 piscinas y el campo de golf». Mi corazón se detuvo. ¿Derribar los talleres? Allí trabajaban 50 familias. Allí estaba la máquina de coser original con la que empecé mi imperio. «No se preocupe por eso», respondió Sofía, y pude escuchar la sonrisa en su voz, esa misma sonrisa maldita del cumpleaños. «La vieja ya está prácticamente fuera de combate. El doctor Vargas dice que en una semana más estará lista para firmar cualquier cosa, o mejor dicho, para ser declarada incompetente. En cuanto tengamos la tutela legal completa, firmamos la venta». «¿Y el hijo?», preguntó el hombre. «Ricardo hace lo que yo le diga. Él cree que vamos a invertir en un negocio tecnológico en la capital. No sabe que mi plan es irnos a Europa en cuanto tengamos el dinero». «Perfecto. Necesito la tierra limpia en 30 días». «En 30 días, señor. Aquí no quedará ni el recuerdo de doña Elena ni de sus trapos viejos. Tendrá su resort». Los pasos se alejaron. Me quedé inmóvil en el suelo del baño, pero ya no estaba llorando. El miedo se había evaporado, reemplazado por algo mucho más caliente y poderoso, la ira. Iban a destruir mi legado. Iban a dejar a mis trabajadores en la calle, y mi propia nuera planeaba traicionar a mi hijo y huir con el dinero. 30 días. Esa era mi sentencia de muerte, pero también era mi plazo. Me levanté despacio apoyándome en el lavabo. Me miré en el espejo. Tenía el pelo revuelto, ojeras profundas y la piel pálida. Parecía un espectro. Pero en mis ojos, en el fondo de esas pupilas dilatadas por la droga, vi una chispa que creía extinta.
la chispa de la mujer que negoció con sindicatos corruptos, que sobrevivió a crisis económicas y que levantó una familia sola. Sofía había cometido un error fatal. Me había subestimado. Pensaba que estaba lidiando con una anciana indefensa. No sabía que acababa de despertar al diablo. Limpié mi cara con agua fría, regresé a la cama y cerré los ojos. Si querían que estuviera loca, iba a estar loca, pero iba a ser la locura más lúcida que jamás hubieran visto. El juego había cambiado, y ahora era mi turno de mover las fichas. Los días siguientes a mi intento de fuga se convirtieron en una neblina gris y espesa. La medicación que el maldito doctor Vargas me obligaba a tragar bajo la vigilancia estricta de mi nuera me mantenía en un estado de letargo constante. Pero lo peor no era la droga, ni las rejas en las ventanas, ni siquiera la traición de mi propia sangre. Lo peor era el silencio. Mi mundo se redujo a 4 paredes pintadas de un color crema que ahora detestaba. La única persona que tenía permitido entrar en mi habitación, aparte de mis carceleros, era Lupe. Lupe, mi querida Lupe. Había llegado a la hacienda cuando ambas teníamos 20 años. Ella buscando trabajo en la cocina, yo recién casada y asustada de dirigir una casa tan grande. Juntas envejecimos, juntas enterramos a mi esposo y juntas vimos crecer a Ricardo. Ella me conocía mejor que nadie. Sabía cómo me gustaba el café, sabía cuándo me dolían las rodillas antes de que lloviera y sabía con solo mirarme a los ojos si estaba triste o feliz. Pero ahora Lupe parecía una extraña. Entraba 3 veces al día con una bandeja de comida. Su rostro habitualmente cálido y lleno de arrugas risueñas se había convertido en una máscara de piedra. No me miraba. Mantenía la vista fija en el suelo o en la bandeja, moviéndose con una eficiencia robótica que me helaba la sangre. Lupe, susurré el segundo día, cuando Sofía se quedó en el marco de la puerta vigilando como un buitre. Lupe, por favor, ayúdame. Ella no respondió. Acomodó los cubiertos con un ruido metálico innecesariamente fuerte, ignorando mis lágrimas. Señora, coma todo, dijo con voz seca sin levantar la vista. No queremos problemas. Lupe, soy yo, soy Elena, grité intentando agarrar su mano. Ella se apartó bruscamente, como si mi tacto quemara. Sofía soltó una risita cruel desde la puerta. Déjala en paz, Elena. Pobre Lupe, le das miedo con tus desvaríos. Lupe, si te molesta, avísame y buscamos a otra persona. Hay muchas chicas jóvenes buscando trabajo. Vi cómo los hombros de Lupe se tensaban. Era una amenaza directa. Lupe tenía 60 y tantos años, una nieta enferma a su cargo y ninguna pensión más allá de lo que yo le daba. Si la despedían, la condenaban a la miseria. Entendí entonces su frialdad. Era su escudo. Tenía que protegerme ignorándome. Me hundí en la cama derrotada. Si Lupe me había abandonado, entonces realmente estaba sola en el infierno. Pasaron 2 días más. La rutina era aplastante. Despertar, pastillas, comida insípida, siesta forzada, televisión que solo pasaba caricaturas porque Sofía se llevó el control remoto. Cena, pastillas, dormir. Sentía que mi mente, esa que tanto me enorgullecía, empezaba a oxidarse de verdad. Empecé a dudar. ¿Y si realmente estaba perdiendo la razón? ¿Y si todo esto era un sueño febril? Fue en la hora del almuerzo del 4.º día cuando todo cambió. Sofía no estaba. Había salido de compras con el dinero que seguramente sacó de mis cuentas, dejando a un guardia de seguridad privado en la puerta de mi habitación. El guardia, un tipo joven y aburrido, estaba más interesado en su celular que en vigilar a una anciana. Lupe entró con la sopa. Cerró la puerta tras de sí, pero no con pestillo para no levantar sospechas. Se acercó a mi cama. Yo estaba mirando por la ventana enrejada sin ganas de comer. «Señora», susurró. Su voz sonó diferente, urgente. Me giré despacio. Lupe estaba parada junto a mí y por primera vez en una semana me miró a los ojos. Sus ojos oscuros estaban llenos de lágrimas contenidas. «Lupe». «Shh», me calló, poniendo un dedo sobre sus labios y señalando la cámara que habían instalado en la esquina del techo. Con movimientos rápidos, fingió estar acomodando la servilleta en mi regazo, pero sentí algo. Su mano, áspera y cálida, presionó la mía bajo la sábana. Me dejó algo pequeño, un papel doblado hasta hacerse minúsculo. «Coma la sopa, patrona, le va a hacer bien.
dijo en voz alta, recuperando su tono frío, pero apretó mi mano una última vez con fuerza, una fuerza que decía, estoy aquí. Cuando salió esperé 5 minutos, contando los segundos con el latido de mi corazón. Me aseguré de que el guardia no estuviera mirando por la mirilla. Abrí el papel bajo las sábanas. Era una nota garabateada con lápiz, probablemente escrita a escondidas en la despensa. Yo sé que usted no está loca, mi señora. Esa bruja le pone cosas en el vino. Aguante. No coma ni beba nada que no le traiga yo. Estoy buscando ayuda. Tenga paciencia. Dios no duerme. Lloré. Lloré como no lo había hecho desde el entierro de mi esposo. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio puro. No estaba loca. Alguien me creía. No estaba sola. Me comí esa nota, literalmente. Me metí el papel en la boca y lo tragué con un sorbo de agua, jurando que nadie encontraría jamás esa prueba. Esa noche, la tensión en la casa era palpable. Podía escuchar los gritos de Ricardo y Sofía discutiendo en el piso de abajo. Parecían nerviosos. Algo no iba según su plan. Lupe entró con la cena, caldo de pollo y pan. Sofía venía detrás de ella, revisando su teléfono con furia. «Deja la bandeja y vete, Lupe, y cierra bien», ordenó mi nuera sin siquiera mirarme. «Sí, señora Sofía». Lupe colocó la bandeja sobre mis piernas. Me guiñó un ojo, un gesto tan rápido que si hubiera parpadeado me lo habría perdido. «Que aproveche, señora Elena. Cuidado, el plato está caliente abajo, muy caliente». Sofía salió y cerró la puerta con llave. Esperé a que sus pasos se alejaran. Caliente abajo. Levanté el tazón de sopa. No había nada. Levanté el plato del pan. Nada. Entonces levanté la bandeja completa, que tenía un doble fondo de plástico. Y allí estaba. No era un smartphone moderno. Era un teléfono viejo, un ladrillo negro de esos que usábamos hace 15 años, con teclas de goma y una pantalla monocromática pequeña. Seguramente Lupe lo tenía guardado en el fondo de algún cajón de la cocina, olvidado por el tiempo. Lo tomé con manos temblorosas. Pesaba como un lingote de oro. Me escondí debajo de las cobijas, creando una carpa oscura, como cuando era niña y leía cuentos con una linterna. Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó con una luz verde tenue. El icono de la batería parpadeaba. Una sola rayita roja, 5%. El pánico me golpeó el pecho. 5%. Eso era a lo mucho 2 minutos de llamada. Tal vez 3 si tenía suerte y la señal era buena. Mis manos sudaban. ¿A quién llamar? Mi primera idea fue la policía, pero me detuve con el dedo sobre la tecla del 9. Ricardo tenía la tutela legal. Tenía papeles firmados por un juez corrupto y un diagnóstico médico. Si llegaba la policía, Sofía solo les mostraría los papeles, diría que soy una anciana demente que robó un teléfono y me sedarían hasta dejarme inconsciente. No, la ley estaba en mi contra. ¿Un abogado? Mi abogado de toda la vida estaba en la fiesta y no hizo nada. ¿Estaba comprado o era un cobarde? El teléfono pitó. Batería baja, 4%. Tenía que ser alguien que conociera la hacienda. Alguien que no tuviera miedo. Alguien que me debiera lealtad, no por dinero, sino por algo más fuerte. Y entonces un nombre surgió en mi memoria. Un nombre que no había pronunciado en voz alta en décadas, pero que vivía en mi corazón en silencio. Don Chuy. Jesús Ramírez, el capataz de la fábrica. El hombre que había trabajado hombro con hombro conmigo cuando mi esposo murió. El hombre que me enseñó a negociar con los proveedores, que defendió la fábrica con una escopeta cuando los ladrones intentaron entrar en el 98. Y el hombre que, una noche de lluvia hace 30 años, me besó con una pasión que me asustó tanto que lo alejé para siempre, relegándolo al puesto de amigo leal para proteger el honor de mi familia. Nunca se casó, vivía para la fábrica, vivía para mí, aunque nunca lo dijéramos. Si había un hombre en la tierra capaz de quemar el mundo por Elena de la Cruz, era él. Marqué el número de memoria. Mis dedos recordaban la secuencia mejor que mi cerebro. 1, 2, 3 tonos. «Contesta, por favor, contesta, viejo terco», susurré viendo cómo la barra de batería parpadeaba más rápido. «Bueno». La voz al otro lado era ronca, cansada. «Chuy». Mi voz se quebró. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio cargado de reconocimiento instantáneo. «¿Elena?»
Su tono cambió de cansancio a alerta total en un segundo. Elena, ¿dónde estás? Todo el pueblo dice que estás muy enferma, que te llevaron a una clínica en Suiza. Fui a la hacienda y esos gorilas no me dejaron pasar. Mentira, todo es mentira, Chuy. Hablé rápido, atropellando las palabras. Estoy encerrada en mi cuarto. Ricardo y Sofía me drogan. Quieren vender la hacienda, quieren vender la fábrica, Chuy. Van a demoler todo. Hijos de perra, rugió él. Voy para allá ahora mismo. Voy a tirar esa puerta abajo con la camioneta. No, Lo detuve, aunque cada fibra de mi ser quería que viniera a salvarme. no, Chuy, escúchame. Tienen a la policía comprada, tienen papeles legales. Si vienes a la fuerza, te meterán a la cárcel y yo me quedaré sola. Necesito que seas inteligente. Necesito... El teléfono emitió un pitido agudo. Batería crítica. La pantalla parpadeó. ¿Elena? Elena, no te escucho. ¿Qué hago? Busca las pruebas. Doctor Vargas, sobornos. Y busca el testamento original de mi esposo. Chuy, por lo que más quieras, no dejes que ganen. Elena, te juro por mi vida que... La pantalla se apagó. La oscuridad volvió a cubrirme bajo las sábanas. Me quedé con el teléfono muerto apretado contra mi pecho, sintiendo cómo mi corazón latía desbocado contra las costillas. Ya estaba hecho. Había lanzado la botella al mar. Ahora solo me quedaba rezar para que el mensaje hubiera llegado a la única orilla que importaba. Afuera, la lluvia comenzó a golpear los cristales y por primera vez en días, el sonido no me pareció triste. Me pareció un tambor de guerra. Don Chuy venía, y Dios se apiade de quien se interpusiera en su camino. Esa noche no dormí, pero no por el miedo, sino por la estrategia. Mi mente, que durante días había estado nublada por las drogas y la desesperación, ahora trabajaba a 1000 por hora con la precisión de la máquina de tejer más fina de mi fábrica. Había lanzado la llamada de auxilio a Chuy, sí, pero sabía que un rescate a la fuerza no serviría de nada. Si Chuy entraba rompiendo portones, Ricardo llamaría a la policía. Mostraría los papeles de mi supuesta demencia, acusaría a Chuy de allanamiento, y yo terminaría en un manicomio real, atada a una cama, mientras ellos vendían mi vida a pedazos. No, necesitaba destruir su mentira desde la raíz. Necesitaba pruebas. Recordé una vieja táctica de negocios que mi padre me enseñó. Si tu enemigo cree que eres débil, se confiará, y un enemigo confiado comete errores. Ellos querían una anciana demente, querían un vegetal que no entendiera nada. Pues bien, eso es exactamente lo que les iba a dar. Iba a convertirme en su caballo de Troya. A la mañana siguiente, cuando la cerradura giró y Ricardo entró con esa expresión de culpa que trataba de esconder bajo una máscara de dureza, yo estaba sentada en el suelo. Había deshecho mi trenza, dejándome el cabello blanco revuelto y enmarañado. Me había manchado la cara con un poco de tierra de una maceta y estaba meciendo una almohada en mis brazos como si fuera un bebé. «Mamá», dijo él deteniéndose en seco. «¿Qué haces en el suelo? ¡Levántate!». Alcé la vista. Puse mis ojos en blanco, desenfocados, mirando a través de él, no a él. «Shh», susurré acariciando la almohada. «El niño está durmiendo. No haga ruido, Anselmo». Anselmo era el nombre de mi abuelo, muerto hace 50 años. Vi cómo la cara de Ricardo perdía color. Dio un paso atrás horrorizado. «Mamá, soy yo, Ricardo, tu hijo». «¿Ricardo?». Solté una risa chillona infantil que me raspó la garganta. «No seas tonto. Ricardo es un bebé. Mira, aquí está». Le mostré la almohada. Ricardo se llevó una mano a la boca. Podía ver el conflicto en sus ojos. Una parte de él, la parte humana que aún quedaba, estaba destrozada al ver a su madre así. Pero la otra parte, la parte codiciosa y cobarde, suspiró con alivio. Si yo estaba así de mal, su traición no era tan grave, era necesaria. En ese momento entró Sofía. Ella no tenía conflictos morales. Al verme en el suelo, su rostro se iluminó con una satisfacción perversa. «Vaya, vaya», dijo cruzándose de brazos. «Parece que las dosis del doctor Vargas están funcionando más rápido de lo que pensábamos. Mírala, Ricardo, ya no hay nadie ahí dentro. El cascarón está vacío». Me levanté torpemente dejando caer la almohada. Caminé hacia Sofía con pasos inseguros arrastrando los pies. Me detuve frente a ella, invadiendo su espacio personal.
Ella arrugó la nariz asqueada, lista para empujarme. Entonces hice lo más difícil que he hecho en mi vida. Me tragué mi orgullo, mi dignidad y mi odio, y la miré con ojos de adoración absoluta. «Mamá», dije con voz temblorosa. «Mamá, viniste por mí». El silencio en la habitación fue absoluto. Ricardo miró a su esposa atónito. Sofía parpadeó sorprendida, y luego una sonrisa lenta y maliciosa se extendió por su rostro operado. Le encantaba. Le encantaba tener el poder absoluto. Ser confundida con mi madre no era un insulto a su edad para ella en ese momento. Era la confirmación de su dominio total sobre mí. «Sí, Elena», dijo Sofía acariciándome la mejilla con una condescendencia que me dio ganas de vomitar. «Soy mamá, y mamá dice que te portes bien y te sientes en tu silla». Obedecí al instante. Me senté y empecé a tararear una canción de cuna mirando a la pared. «¿Lo ves, Ricardo?», dijo ella girándose hacia mi hijo. «Ya está, se acabó. Ya no entiende nada. Es inofensiva». «No sé, Sofía, verla así». Ricardo bajó la voz. «¿No nos estamos pasando con la medicación?» «No seas idiota», le siseó ella. «Esto es perfecto. Si está así de ida, podemos traer al notario mañana mismo. Ni siquiera tendrá que fingir. Cualquiera que la vea firmará el acta de incapacidad sin dudarlo. Y lo mejor de todo, ya no tenemos que escondernos». Tenía razón. Ese fue su error fatal. Al creer que mi cerebro se había convertido en papilla, bajaron la guardia. Dejaron de susurrar. Dejaron de salir al pasillo para hablar de negocios. Me convertí en un mueble más de la habitación, una silla vieja o una lámpara rota que no oye ni ve. Esa misma tarde convirtieron mi habitación en su oficina temporal. Sofía dijo que la luz era mejor allí y que le daba pereza bajar al despacho. Se sentaron en la mesa redonda junto a la ventana, a 2 metros de donde yo estaba jugando con unos botones que había arrancado de mi blusa. «El inversor ruso quiere garantías sobre el terreno del norte», dijo Ricardo, abriendo un maletín de cuero. «Dice que los ejidatarios podrían causar problemas». «Que se encarguen ellos», respondió Sofía tecleando en su laptop. «Nosotros solo vendemos. Mira, aquí está el borrador final del contrato. El precio es ridículo, Ricardo. $5 millones. Con eso nos vamos a Madrid y no volvemos a ver este pueblo polvoriento nunca más». «¿Y qué hacemos con los amigos de Vargas?», preguntó Ricardo nervioso. «Me han estado llamando. Quieren su parte por adelantado». «Dales lo que piden. Aquí están los recibos de las transferencias que ya hicimos. Guárdalos bien, si algo sale mal, Vargas se hunde con nosotros». Sacaron papeles, muchos papeles. Contratos de compraventa, escrituras falsificadas y, lo más importante, una carpeta roja que contenía los sobornos detallados al doctor Vargas y los pagarés firmados con un grupo de prestamistas de dudosa reputación, gente peligrosa con la que mi hijo se había involucrado por sus vicios de juego. Lo pusieron todo sobre la mesa. Discutieron cifras, nombres, fechas. Yo lo absorbía todo, memorizando cada palabra mientras babeaba un poco para mantener el personaje. «Tengo sed», dijo Sofía de repente. «Vamos abajo por una botella de vino. Hay que celebrar». «¿Y mamá?», preguntó Ricardo. «Mírala». Sofía señaló hacia mí con desdén. «Está intentando comerse un botón. No va a ir a ningún lado. Además, Lupe está limpiando el baño. Que la vigile ella». Salieron. Cerraron la puerta, pero no con llave porque la loca no sabía abrir puertas. En cuanto escuché sus pasos bajar la escalera, escupí el botón. Mi postura se enderezó. La mirada vacía desapareció y volvió la Elena de acero. «Lupe», llamé en un susurro urgente. Lupe salió del baño, pálida, con la fregona en la mano. «El teléfono, rápido». Lupe corrió hacia el cesto de la ropa sucia donde lo había escondido esa mañana para cargarlo con una batería externa portátil que trajo de su casa. Me lo lanzó. Lo atrapé en el aire. Tenía 3 minutos. Quizás 5 si se entretenían eligiendo el vino. Me abalancé sobre la mesa. Mis manos temblaban no por la actuación, sino por la adrenalina pura que corría por mis venas viejas. Encendí la cámara del viejo teléfono. La resolución era terrible, pero suficiente si la luz era buena. Primero, el contrato de venta con la cláusula de demolición de la fábrica. La pantalla pixelada capturó la imagen. Segundo, la transferencia bancaria a nombre del Dr. Vargas
por concepto de servicios de consultoría, fechada 2 días antes de mi diagnóstico. Clic. Tercero. Y esto fue lo que me heló la sangre. Una lista de deudas de juego de Ricardo. Sumas astronómicas. Y abajo una nota manuscrita. Si no paga antes del 30, cobramos con sangre. Por eso lo hacía. Mi hijo no solo era codicioso, estaba aterrorizado. Estaba vendiendo a su madre para salvar su propio pellejo de los narcos. Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero la ignoré. Clic, clic. Fotografié cada página, cada firma, cada prueba de su inmundicia. Escuché risas en la escalera. Regresaban. «¡Patrona, vienen!», avisó Lupe aterrada. Cerré la carpeta roja. La dejé exactamente en el mismo ángulo, alineada con el borde de la mesa. Le lancé el teléfono a Lupe, quien lo metió dentro de su delantal en un movimiento fluido digno de un mago. Me tiré al suelo, agarré mi zapato y me lo puse en la oreja, como si fuera un teléfono. La puerta se abrió. Sofía entró con 2 copas de cristal y una botella de vino caro, de la reserva especial de mi difunto esposo. «¿Con quién habla, suegra?», preguntó burlona viendo mi zapato. La miré con una sonrisa inocente, mientras mi corazón latía como un tambor de guerra. «Con papá», dije. «Dice que te ves muy fea hoy». Sofía rodó los ojos y se dirigió a la mesa, sin notar que su sentencia de muerte digital viajaba ahora mismo en el bolsillo de mi criada. «Ignórala, Ricardo. Brindemos. Mañana seremos millonarios». Levantaron sus copas. Yo seguí hablando con mi zapato, pero por dentro también brindé. Brindé por su estupidez. Brindé porque no sabían que el caballo de Troya acababa de abrir sus puertas y el ejército estaba listo para salir. Disfruten el vino, pensé. Será lo último que beban en esta casa. La noche cayó sobre la hacienda como una manta pesada, cargada de presagios. No me dejaron regresar a mi habitación después de la cena. En su lugar, Ricardo y Sofía me llevaron a rastras hacia el despacho de mi difunto esposo, un lugar que solía oler a tabaco de pipa y madera de roble, y que ahora apestaba a la desesperación de mi hijo. Era el momento que yo temía, pero también el que había anticipado. Necesitaban las escrituras originales. «Siéntala ahí», ordenó Sofía, señalando el viejo sillón de cuero donde Anselmo solía leer el periódico. Ricardo me empujó con suavidad, pero sus manos estaban sudorosas y temblaban. Frente a nosotros, imponente y fría, estaba la caja fuerte antigua. Era una bestia de hierro forjado que mi abuelo había traído de Alemania en los años 40. No tenía escáner de retina ni códigos digitales. Funcionaba con una combinación mecánica de 3 números, precisa como un reloj suizo y terca como una mula. «Mamá». Ricardo se arrodilló frente a mí, tratando de buscar mi mirada perdida. «Mamá, escúchame bien. Necesito que hagas memoria. Es muy importante. ¿Recuerdas los números de la caja fuerte? Papá te los dijo antes de morir». Yo mantuve mi mirada fija en un punto ciego sobre su hombro. Empecé a mecerme hacia adelante y hacia atrás, tarareando bajito. «De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando». Canté con voz quebrada, desafinando a propósito. «Mamá, por favor», gritó Ricardo golpeando el brazo del sillón. «Deja de cantar. Necesito la combinación. ¿Es tu cumpleaños? ¿El de papá? Dímelo». Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Sofía, que estaba parada junto a la ventana vigilando como si esperara que la policía saltara de los arbustos, perdió la paciencia. Cruzó la habitación en 3 zancadas, el taconeo de sus zapatos resonando como disparos en el silencio del despacho. «Ya basta de teatro», chilló. Me agarró la cara con una mano apretando mis mejillas con sus uñas largas y afiladas, obligándome a mirarla. «Escúchame bien, vieja inútil. Sé que estás ahí dentro. Sé que esos ojos vacíos esconden algo. Danos el maldito código, o te juro que te haré tragar esas pastillas hasta que se te olvide cómo respirar». El dolor en mi mandíbula era real, pero no parpadeé. No dejé de cantar. Solo subí el volumen de mi canción, convirtiéndola en un lamento agudo y molesto. «Suéltala, Sofía». Ricardo la empujó hacia atrás. «No la marques. Si mañana tiene moretones en la cara, el notario va a sospechar. Necesitamos que se vea frágil, no golpeada». «Tu madre me tiene harta». Sofía se alisó el vestido, respirando agitada. «Estamos perdiendo tiempo, Ricardo. Esos matones te dieron hasta mañana mediodía.
Si no tenemos las escrituras para mostrarle al comprador que todo está en orden, se cae la venta. Y si se cae la venta, ya lo sé, rugió él pasándose las manos por el cabello. Ya lo sé. Ricardo se volvió hacia la caja fuerte. Empezó a girar la perilla con frenesí. Probó mi fecha de nacimiento. Nada. Probó la fecha de su boda. Nada. Probó el aniversario de la fábrica. La manija de hierro no cedió. Yo los observaba desde mi falsa locura, sintiendo una mezcla de triunfo y tristeza profunda. Pobres diablos. Podían probar 1000 combinaciones y nunca adivinarían. La combinación no era una fecha. Eran las medidas de la primera tela que Anselmo y yo tejimos juntos. 90, 60, 90. Era nuestro chiste privado, nuestro secreto de amor. Pero mientras los veía sudar, una realidad mucho más fría me golpeó. Ellos creían que dentro de esa caja fuerte estaba su salvación. Creían que al abrirla encontrarían el título de propiedad listo para ser transferido. Lo que no sabían, y lo que mi mente lúcida repasaba ahora con terror, era el contenido real del testamento de Anselmo. Mi esposo no era tonto. Él vio la debilidad en Ricardo mucho antes que yo. Siempre dijo: «El muchacho tiene buen corazón, Elena, pero no tiene carácter. Cualquier mujer o cualquier vicio lo doblará como a una vara verde». Por eso blindó la hacienda. La cláusula del testamento era clara: usufructo vitalicio. La propiedad estaba a mi nombre mientras yo respirara. Ricardo solo heredaba la nuda propiedad, lo que significaba que él era el dueño en papel, pero no podía vender, hipotecar ni alterar nada sin mi firma y consentimiento expreso mientras yo viviera. Ese papel estaba ahí dentro, y ese papel era mi escudo. Sin embargo, y aquí es donde el miedo me heló la sangre más que las amenazas de Sofía, había un vacío legal. Una trampa mortal en la que yo misma estaba cayendo. Si un juez me declaraba interdicta, es decir, mentalmente incompetente, mis derechos civiles se anulaban. Yo dejaba de ser una persona ante la ley para convertirme en un objeto bajo tutela. ¿Y quién sería mi tutor legal? Mi hijo. Si lograban ese dictamen médico, si el juez firmaba mañana basándose en el testimonio del corrupto doctor Vargas, la firma de Ricardo valdría por la mía. Él podría firmar la venta en mi nombre, alegando que era para pagar mis cuidados médicos. El testamento de Anselmo, con todas sus protecciones, se convertiría en papel mojado. Miré el reloj de péndulo en la esquina. Las 11 de la noche. Estaba en una carrera contra el tiempo. No se trataba de proteger la combinación de la caja fuerte. Se trataba de evitar que el juez firmara esa sentencia de incapacidad. Tenía menos de 12 horas. ¡Maldita sea! Ricardo pateó la caja fuerte frustrado. «No abre. Hay que traer un cerrajero». «¿A estas horas?», escupió Sofía. «¿Y qué le vas a decir? Hola, soy el hijo que tiene secuestrada a su madre. ¿Ábrame la caja para robarle? Piensa, imbécil». De repente el teléfono celular de Ricardo vibró sobre el escritorio. El sonido del zumbido contra la madera resonó como una bomba en la habitación. Ricardo se quedó pálido. Miró la pantalla y no contestó. «Son ellos», susurró. «Contesta», ordenó Sofía, su voz perdiendo la arrogancia por un segundo. «Gana tiempo». Ricardo contestó poniendo el altavoz sin querer, o tal vez porque sus manos temblaban demasiado. «¿Bueno?» «Don Ricardo». Una voz suave demasiado educada para ser amigable llenó el cuarto. «Solo queríamos recordarle que el plazo vence mañana a las 12. Esperamos que la salud de su señora madre no sea un impedimento para nuestro acuerdo. A mi jefe no le gustan las excusas». No, todo está bien», tartamudeó mi hijo, y verlo así tan pequeño, tan acorralado, me rompió el corazón de nuevo. «Mañana tendrán su dinero, lo juro». «Eso esperamos, porque sería una lástima que algo le pasara a esa esposa tan bonita que tiene, o a usted». La llamada se cortó. El silencio que siguió fue sepulcral. Sofía se dejó caer en una silla, pálida como la cera. Ricardo me miró, y en sus ojos vi algo aterrador. Ya no había duda, ya no había culpa. Solo había supervivencia. Iba a hacer lo que fuera necesario para salvarse. Si tenía que abrir esa caja fuerte con dinamita, o si tenía que obligarme a firmar a punta de pistola, lo haría. «Llévatela a su cuarto», dijo Ricardo con voz muerta.
Mañana a primera hora viene el cerrajero industrial. Le diremos que se perdió la llave. Y si no puede abrirla, la reventamos. Y a ella, asegúrate de que el doctor Vargas le dé una dosis doble al amanecer. Necesito que mañana aparezca un cadáver que respira frente al notario. Sofía me agarró del brazo con brusquedad y me arrastró fuera del despacho. Yo seguí tarareando Cielito lindo, pero por dentro mi mente gritaba una sola palabra: escape. Ya no podía esperar a que don Chuy reuniera todas las pruebas. Ya no podía jugar a largo plazo. Si me quedaba en esa habitación una noche más, mañana al mediodía yo dejaría de ser la dueña de mi destino. Tenía que salir de esa casa esta misma noche. Tenía que huir, aunque mis rodillas dolieran, aunque estuviera lloviendo, aunque tuviera 70 años. Porque la Elena que cantaba canciones de cuna estaba a punto de morir. Y la Elena guerrera tenía que nacer de nuevo antes del amanecer. El sol de la mañana no trajo esperanza, sino el rugido de motores caros. Desde mi ventana enrejada pude verlos llegar. Eran 3 camionetas negras, blindadas, de esas que gritan dinero y poder. Bajaron varios hombres de traje, acompañados por ese extranjero que había escuchado la noche anterior. Caminaban por mi jardín, señalando mis rosales y mis fuentes como si ya fueran suyos, calculando dónde pondrían el concreto y dónde cavarían la piscina. Mi corazón latía con fuerza. Ricardo y Sofía salieron a recibirlos, sonriendo como los anfitriones perfectos, ocultando la podredumbre que llevaban dentro. Vi cómo mi hijo estrechaba la mano del hombre alto, ese gesto de sumisión que me revolvió el estómago. Estaban a punto de cerrar el trato. Si esos hombres entraban a la casa y veían todo en orden, firmarían un precontrato y yo estaría perdida. Tenía que hacer algo. No podía salir, pero podía hacerme escuchar. Recordé las historias de fantasmas que Lupe les contaba a los niños del pueblo para que no se acercaran a la hacienda de noche. La casa que gime, decían. Pues bien, hoy la casa iba a gritar. Esperé a que entraran al vestíbulo. La acústica de la hacienda, con sus techos altos y vigas de madera, llevaba el sonido de una manera peculiar. Arrastré la silla de madera pesada, esa que usaba para sentarme frente al espejo, y la lancé con todas mis fuerzas contra la puerta. ¡Bam! El estruendo retumbó en toda la planta alta. ¡Lárguense!, grité con una voz gutural, desgarradora, fingiendo ser un alma en pena. ¡Malditos sean! ¡Sangre! ¡Aquí hay sangre! Agarré el jarrón de talavera que estaba en la mesa de noche, una pieza hermosa que mi madre me regaló, y sin dudarlo, lo estrellé contra el suelo. Los pedazos de cerámica volaron por todas partes. ¡Ay! Lancé un alarido largo y agudo. Pegué mi oreja al suelo. Abajo, el murmullo de conversaciones se detuvo en seco. ¿Qué fue eso?, preguntó una voz masculina en la planta baja, claramente alarmada. Escuché la voz nerviosa de Ricardo. Nada, señor. Son las tuberías. Son muy viejas. El aire se mete y... ¡Asesinos!, Volví a gritar golpeando las paredes con mis zapatos. ¡No compren la tumba! ¡Aquí morimos todos! Empecé a tirar todo lo que encontraba. Lámparas, libros, la bandeja de comida. Hice un ruido infernal. Quería que pensaran que había una legión de demonios en el piso de arriba. Si no podía convencerlos con la ley, los convencería con el miedo. Nadie quiere invertir millones en una propiedad donde se escuchan gritos de muerte a plena luz del día. «Señora Sofía», dijo el inversor, y esta vez su tono era de disgusto. «Eso no suena a tuberías. Suena como si estuvieran matando a alguien ahí arriba. ¿Qué clase de lugar es este?» Es la tía abuela», intervino Sofía, su voz temblando de rabia contenida. «Está muy enferma, tiene episodios, pero no se preocupen, en cuanto cerremos el trato, ella será trasladada a una clínica especializada». «No me gusta esto», dijo el hombre. Mi esposa es muy supersticiosa. Si hay malas vibras aquí... Por favor, vengan al jardín, insistió Ricardo desesperado. Vean la vista de los volcanes. Ignoren el ruido. Escuché cómo lo sacaban casi a empujones hacia la terraza trasera. Había funcionado, al menos por un momento. Había sembrado la duda. Me dejé caer en la cama respirando agitadamente, sintiéndome victoriosa. Pero mi victoria duró poco. 5 minutos después, la llave giró en la cerradura. La puerta se abrió de golpe y Sofía entró. No venía sola, ni venía a regañarme. Venía con una mirada que nunca le había visto antes.
Era la mirada de un animal acorralado y furioso. En su mano derecha no traía pastillas, traía una jeringa. Se acabó el juego, vieja bruja, siseó, cerrando la puerta con el pie. ¡Aléjate de mí!, grité retrocediendo hasta la pared. Si me tocas, te juro que... ¿Qué? ¿Vas a gritar? Se rió una risa seca y sin humor. Grita todo lo que quieras. Están en el jardín, con el viento no te oyen. Casi nos arruinas el negocio, Elena. Casi haces que se vayan. Pero ya me cansé de tus teatritos. Se abalanzó sobre mí. Yo intenté luchar. Le arañé el brazo, le jalé el pelo oxigenado. Peleé con la fuerza de una leona. Pero soy una mujer de 70 años, y ella es joven, y estaba impulsada por la codicia. Me empujó contra la cama. Sentí su peso sobre mis piernas, inmovilizándome. «Ricardo», llamé a mi hijo, esperando que en algún lugar de esa casa le quedara un gramo de decencia. «Ricardo no te va a salvar», dijo Sofía destapando la aguja con los dientes. Él fue quien me dijo que te callara. Sentí el piquete frío en mi brazo. No fue suave. Fue un pinchazo violento, lleno de odio. Empujó el émbolo hasta el fondo. Esto es haloperidol con un poco de magia extra, susurró en mi oído mientras yo jadeaba. Duerme, Elena, y reza para no despertar, porque lo que viene es peor. Me soltó y se levantó, alisándose la ropa como si nada hubiera pasado. El efecto fue casi inmediato. No fue como las pastillas que venían despacio. Esto fue un martillazo. Mis músculos se derritieron. La habitación empezó a girar vertiginosamente. Los colores se mezclaron. Quise levantar la mano, pero pesaba 1 tonelada. Mi lengua se durmió en mi boca. Caí de espaldas sobre el colchón. Mis ojos pesaban, pero mi oído, maldita sea mi suerte, seguía funcionando con una claridad cruel. Ricardo entró en la habitación. Lo vi borroso como una mancha oscura parada junto a la mancha brillante que era Sofía. ¿Lo hiciste?, preguntó él. Su voz sonaba lejana como si viniera del fondo de un pozo. Sí, está lista. Mira, ya ni parpadea. Ricardo se acercó. Sentí su mano en mi frente. Estaba fría. Mamá, lo siento, susurró. Cobarde. Déjate de sentimentalismos, le espetó Sofía. Ya firmaron el precontrato. Mañana a primera hora, con el acta de interdicción del juez, firmamos la escritura final. Nos darán el cheque y nos largamos. ¿Y qué hacemos con ella?, preguntó Ricardo. No podemos dejarla aquí si van a demoler. Ya lo arreglé, dijo Sofía con un tono casual, como si hablara de tirar un mueble viejo. Hablé con un contacto. Hay un asilo en la frontera cerca de Tijuana. Es un lugar discreto. Aceptan pacientes sin documentos y sin preguntas. ¿Un asilo del gobierno?, preguntó él. Peor, es un agujero, Ricardo, de esos donde la gente entra y se olvida que existen. Es barato. Pagamos 6 meses por adelantado y nos desentendemos. Les diremos que no tiene familia. Si se muere allá, nos avisan y listo. ¿Tijuana? Eso está a 2000 kilómetros, Sofía. ¿Abandonarla allá? ¿Prefieres que se quede aquí y nos denuncie cuando se le pase el efecto de la droga? Es ella o nosotros, Ricardo. ¿Es tu libertad o la de ella? Tú eliges. Hubo un silencio. Yo quería gritar. Quería levantarme y estrangularlos, pero mi cuerpo era una piedra. Solo pude escuchar la respuesta de mi hijo, la frase que terminó de romper lo poco que quedaba de mi alma. «Está bien», dijo él. «Que se la lleven mañana en la noche, cuando estemos camino al aeropuerto». Salieron de la habitación apagando la luz. Me dejaron allí en la oscuridad, paralizada, con una lágrima solitaria resbalando por mi sien hasta mojar la almohada. Iban a desecharme como basura. Iban a tirarme en un rincón olvidado del mundo para que muriera sola, rodeada de extraños, mientras ellos gastaban mi dinero en Europa. Cerré los ojos, dejándome arrastrar por la negrura química. Dios mío, pensé. Si existes, este es el momento, porque yo ya no puedo más. Lo que yo no sabía mientras caía en ese abismo negro es que Dios a veces usa sombrero y botas vaqueras. Mientras yo yacía inerte, afuera de los muros de la hacienda, la maquinaria de la justicia ya estaba en marcha. Don Chuy no se había quedado quieto. Más tarde supe que en ese mismo momento, Chuy estaba agazapado dentro de una camioneta vieja de vidrios polarizados
estacionada a medio kilómetro de la entrada trasera de la hacienda. A su lado estaba el licenciado Mendoza, un viejo lobo de mar que odiaba las injusticias tanto como amaba el tequila, y un detective privado con una cámara de lente largo. Ahí está, dijo Chuy, señalando hacia un coche sedán gris que se detuvo en un camino de tierra lateral. Ricarda había salido a escondidas para reunirse con los prestamistas. El detective ajustó el foco. La cámara empezó a grabar. Captaron todo. Captaron a mi hijo entregando un sobre grueso a un hombre con tatuajes en el cuello. Captaron la discusión, los empujones y, lo más importante, captaron el audio gracias a un micrófono direccional. Dile a tu jefa que mañana tiene el resto. Vamos a vender la hacienda. La vieja ya no es problema. Ya firmó su sentencia. Lo tenemos, dijo el licenciado Mendoza revisando la grabación. Con esto no solo tumbamos la tutela, Chuy. Con esto los metemos a la cárcel por conspiración y extorsión. Vamos por Elena, dijo Chuy arrancando el motor. Espera, lo detuvo el abogado. Necesitamos la orden del juez para entrar. Si entramos ahora, perdemos la ventaja legal. Mañana, Chuy. Mañana, en el momento de la firma, les caeremos encima con todo el peso de la ley. Chuy golpeó el volante con frustración, mirando hacia la hacienda donde yo dormía mi sueño químico. Aguante, Elena, susurró al viento. Solo una noche más. Solo una noche más y te juro que van a pagar cada lágrima. Desperté con el sonido de un trueno que hizo temblar los cristales. La oscuridad era total, pero esta vez no era la oscuridad química de las drogas, sino la negrura de una tormenta bíblica que azotaba la hacienda. Mi cabeza todavía daba vueltas. Los restos del sedante de Sofía seguían nublando mis pensamientos, pero el miedo era un antídoto poderoso. Sabía qué día era. Sabía que en cuanto saliera el sol, mi vida tal y como la conocía terminaría. Me llevarían a ese agujero en Tijuana para morir olvidada. No. Prefería morir en el lodo de mi propia tierra intentando escapar que en una cama de hospital prestada. Me incorporé con dificultad. Mis articulaciones, castigadas por 70 años de trabajo y humedad, gritaron de dolor. Me dolía hasta el pelo. Me arrastré hacia la ventana. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo el jardín en un pantano. Miré las rejas. Esas malditas rejas nuevas. De repente, un estruendo sacudió la casa desde los cimientos. No fue un trueno. Fue una explosión seca, metálica, que vino de la planta baja cerca de la cocina. ¡Bum! Seguido inmediatamente por el sonido de cristales rotos y gritos. ¡Fuego! ¡Hay fuego en la cocina! Era la voz de Lupe. Gritaba con una desesperación que parecía real, pero yo sabía en el fondo de mi corazón que era mi señal. ¡Maldita sea! Escuché a Ricardo gritar desde su habitación al final del pasillo. ¡El contrato! Los papeles están en la mesa de la cocina. Oí pasos corriendo, puertas abriéndose de golpe. El guardia que vigilaba mi puerta también corrió. «¡Traigan el extintor!», gritaba alguien. Era ahora o nunca. Me acerqué a la ventana del baño, esa que había intentado abrir días atrás. Empujé el vidrio. Y entonces vi el milagro. Los barrotes no estaban soldados al marco de piedra. Alguien, y bendita sea Lupe por su ingenio, había aflojado los tornillos de la base y los había cubierto con masilla negra para disimular. Empujé con el hombro, usando el poco peso que me quedaba. El metal cedió. La estructura de hierro cayó hacia el jardín con un ruido sordo que fue tragado por el rugido de la lluvia. El hueco estaba abierto. Me subí al inodoro y saqué una pierna. El aire frío y húmedo me golpeó la cara, limpiando la niebla de mi cerebro. Miré hacia abajo. Estaba en la planta baja, pero la caída era de 1,5 metros sobre un arbusto de espinas. No lo pensé. Cerré los ojos y me dejé caer. El impacto me sacó el aire. Sentí cómo las ramas rasgaban mi camisón y mi piel, y un dolor agudo me atravesó el tobillo al aterrizar en el barro resbaladizo. Me mordí el labio para no gritar. Me puse de pie temblando, empapada hasta los huesos en cuestión de segundos. El lodo me llegaba a los tobillos. Perdí una pantufla, pero no importaba. Cojeando, empecé a correr hacia la parte trasera de la propiedad, hacia el campo de agave donde sabía que había una salida de servicio que casi nadie usaba. La lluvia era mi aliada y mi enemiga. Ocultaba mis pasos, pero me cegaba. Cada paso era una tortura.
Un paso más, Elena, me decía a mí misma. Por tu esposo, por tu dignidad. Un paso más. Estaba a mitad del jardín cerca de la fuente de piedra cuando escuché el sonido que me heló la sangre. Un gruñido profundo, gutural. Me detuve en seco. De entre las sombras, 2 ojos amarillos brillaron. Era Titán, el Doberman que Sofía había comprado hacía una semana para seguridad. Un animal entrenado para atacar, que no me conocía, que no sabía que yo era la dueña de esa tierra. El perro ladró. Un ladrido potente, furioso, que cortó la noche. «Titán, ¿qué pasa?» La voz de Ricardo sonó desde la terraza. Una luz potente barrió el jardín. El haz de la linterna me buscó entre la lluvia, inevitablemente me encontró. Me quedé paralizada. Una figura blanca y frágil bajo el aguacero. «¡Mamá!», gritó Ricardo. No había preocupación en su voz, solo pánico por perder su mercancía. «¡Detente! ¡Guardias! ¡Se escapa! ¡Suelten al perro!». El perro se lanzó hacia mí. Giré y corrí. Corrí como no lo había hecho en 30 años. No sé de dónde saqué la fuerza. Tal vez fue el terror, tal vez fue la adrenalina. Me metí entre las hileras de maguey cuyas puntas afiladas eran como lanzas. El perro venía detrás. Podía escuchar sus patas golpeando el lodo, su respiración agitada. «¡Atrápenla!», gritaba Ricardo corriendo detrás de mí con la linterna. Vi la puerta de servicio a unos 50 metros. Estaba abierta. Y al lado, las luces tenues de una camioneta vieja. «Don Chuy». Pero el cuerpo tiene límites que la mente no puede ignorar. Mi pie descalzo resbaló en una raíz. Caí de bruces al suelo golpeándome el pecho contra la tierra mojada. El sabor a hierro y barro llenó mi boca. Intenté levantarme, pero mis piernas ya no respondían. La luz de la linterna de Ricardo me iluminó. Estaba a 10 metros. El perro estaba a 5, enseñando los dientes, listo para saltar. «Se acabó, mamá», jadeó Ricardo, llegando hasta mí empapado y furioso. «Ya basta de estupideces. Vas a volver a la casa aunque tenga que arrastrarte». Cerré los ojos, esperando la mordida del perro, esperando las manos de mi hijo arrastrándome de vuelta al infierno. Pero el ataque nunca llegó. En su lugar, escuché un silbido humano, fuerte y claro. El perro se detuvo confundido. Ricardo frenó en seco. De entre los maizales altos que rodeaban el límite de la propiedad, empezaron a salir sombras. 1, 2, 5, 10. Hombres y mujeres con ponchos de plástico y sombreros de paja. No llevaban armas, no llevaban palos. Solo llevaban su presencia. Eran mis trabajadores. Eran Pedro, el jefe de tintorería. Era doña Rosa, la costurera más antigua. Eran los hijos de los campesinos que yo había ayudado a pagar la escuela. Eran mi verdadera familia. Se formaron en una línea silenciosa entre Ricardo y yo. Un muro humano. «¡Quítense!», gritó Ricardo apuntándoles con la linterna, aunque su voz temblaba. «Soy el dueño. Están despedidos. Lárguense o llamo a la policía». Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Solo se quedaron ahí, firmes bajo la lluvia, cruzados de brazos, mirándolo con una mezcla de decepción y desafío. El perro, sintiendo que la manada humana era más fuerte, bajó las orejas y retrocedió. Ricardo intentó dar un paso adelante, pero Pedro, un hombre de manos grandes y callosas, dio un paso al frente también. No lo tocó. Solo se plantó en su camino como una roca. «A la patrona no se le toca», dijo Pedro con voz grave, tan profunda como el trueno. Ricardo miró a su alrededor. Estaba rodeado por 20 personas que lo conocían desde que usaba pañales, personas a las que él había planeado dejar en la calle. El miedo reemplazó a la furia en sus ojos. Retrocedió un paso, luego otro. «Están cometiendo un error», chilló, pero su voz se quebró. Sentí unos brazos fuertes levantarme del suelo con una delicadeza infinita. Olía a tabaco y a loción de afeitar antigua. «Vámonos, Elena», susurró don Chuy en mi oído. «Ya estás a salvo». Me cargó en brazos como si fuera una pluma hasta la camioneta. Me subió al asiento del copiloto y me envolvió en una manta de lana seca. «¡Mamá!», escuché el grito desesperado de Ricardo a lo lejos. Un grito de alguien que sabe que acaba de perder su boleto de lotería. «¡Mamá, no te vayas! ¡Mamá!». Don Chuy arrancó el motor. La vieja Ford rugió con vida. Mientras nos alejábamos por el camino de tierra, miré por el espejo retrovisor.
Vi la figura pequeña y patética de mi hijo, solo bajo la lluvia, iluminado por su propia linterna, mientras mis trabajadores se mantenían ahí vigilando su derrota. Me recosté en el asiento temblando por el frío, pero por primera vez en semanas el calor volvió a mi pecho. No era el calor de una chimenea, era el fuego de la justicia. ¿Estás bien?, preguntó Chuy apretando el volante con fuerza. Estoy viva, Chuy, respondí mirando mis manos llenas de barro. ¿Y mañana? Mañana voy a recuperar mi vida. Chuy sonrió, una sonrisa torcida y llena de dientes de oro. Descansa, Elena, el abogado Mendoza nos espera en la ciudad. Mañana va a ser un día muy largo para Ricardo y su mujercita. Cerré los ojos mientras la camioneta se perdía en la noche, dejando atrás la hacienda, la cárcel y al hijo que ya no era mío. La tormenta seguía afuera, pero dentro de mí empezaba a salir el sol. La mañana siguiente amaneció con un cielo azul insultante, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Mientras la ciudad despertaba con su ruido habitual, en la oficina más lujosa del centro, ubicada en el piso 20 de un edificio de cristal, mis verdugos se preparaban para celebrar su victoria. Yo no estaba ahí todavía, pero podía imaginarlos perfectamente. Conocía a mi hijo y a mi nuera mejor que a las palmas de mis manos. Seguro que Ricardo llevaba su traje italiano azul marino, el que yo le regalé cuando se graduó, tratando de parecer un hombre de negocio respetable y no un ludópata acorralado. Y Sofía estaría radiante, envuelta en seda y perfume caro, ocultando bajo capas de maquillaje la fealdad de su alma. Estaban sentados frente al notario público número 5, un hombre calvo y serio que revisaba los documentos con una lupa. A su lado, el inversor extranjero y sus abogados esperaban ansiosos con la chequera abierta sobre la mesa de caoba. $5 millones. Ese era el precio que le habían puesto a mi vida, a mi historia y al sudor de mi frente. Todo parece estar en orden, dijo el notario ajustándose las gafas. Solo falta la firma de la titular, la señora Elena de la Cruz. ¿Dónde está ella? Ricardo se aclaró la garganta. Estaba nervioso, pero había ensayado su mentira 1000 veces frente al espejo. Lamentablemente mi madre está en una situación muy delicada, dijo con voz compungida. Como indica el certificado médico adjunto del doctor Vargas, su demencia ha avanzado rápidamente en las últimas 48 horas. Está postrada en cama sin reconocer a nadie. Por eso, como su tutor legal y único hijo, firmaré en su nombre. Es lo que ella hubiera querido. Pobre mujer, susurró el inversor, negando con la cabeza. Es una tragedia. Sofía le puso una mano en el hombro a Ricardo, fingiendo consuelo. Sí, es muy duro para nosotros, añadió ella con voz temblorosa. Pero el dinero de esta venta servirá para darle los mejores cuidados en Suiza. Queremos que sus últimos días sean dignos. El notario asintió, conmovido por la actuación. Entiendo. Procedamos entonces. Firme aquí, don Ricardo. Ricardo tomó la pluma Montblanc dorada. Su mano flotó sobre el papel. Estaba a 1 milímetro de consumar el robo perfecto, a 1 segundo de borrarme del mapa y convertirse en millonario. Pude sentir incluso a la distancia cómo su corazón se aceleraba con la anticipación del triunfo. Fue en ese preciso instante cuando mi mano, firme y decidida, empujó la doble puerta de roble de la oficina. ¡Bam! El golpe seco resonó como un disparo en el silencio climatizado de la sala. Todas las cabezas se giraron al unísono. Ricardo soltó la pluma, que rodó sobre la mesa manchando de tinta el inmaculado contrato. Sofía se quedó con la boca abierta, los ojos desorbitados, como si estuviera viendo a un fantasma. Y en cierto modo lo estaba viendo. Porque la mujer que entró no era la anciana sucia, drogada y en camisón que ellos habían dejado tirada en el barro la noche anterior. Era doña Elena de la Cruz. Llevaba mi mejor traje sastre, un conjunto de terciopelo negro que me hacía lucir más alta, más fuerte. Mi cabello blanco estaba recogido en un moño impecable. En mi cuello brillaban las perlas que mi esposo me regaló en nuestro aniversario de plata. No necesitaba bastón, no necesitaba ayuda. Caminé hacia el centro de la habitación con el paso firme de una matriarca que viene a reclamar lo que es suyo. Detrás de mí, como una guardia pretoriana, entraron 3 hombres. Don Chuy, con su sombrero de vaquero en la mano y una mirada de furia contenida. El licenciado Mendoza, mi abogado de toda la vida,
cargando un maletín lleno de verdades, y el comandante de la policía estatal, con su uniforme lleno de medallas y una orden de arresto en el bolsillo. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «Mamá», susurró Ricardo. Su voz era un hilo de terror. Estaba pálido, como si toda la sangre se le hubiera ido a los pies. Ignoré su balbuceo. Me detuve frente a la mesa mirando al notario a los ojos. Él me miraba confundido, alternando la vista entre el certificado médico que decía que yo era un vegetal y la mujer imponente que tenía enfrente. Buenos días, señor notario, dije con voz clara, potente, resonando en cada rincón. Lamento la interrupción, pero creo que mi hijo olvidó mencionar un pequeño detalle antes de firmar. Señora Elena, tartamudeó el notario poniéndose de pie. Pero el certificado, aquí dice que usted... ¿Que estoy loca? Solté una risa breve, fría. Ese papel vale menos que el aire que respira. Sofía reaccionó primero. Su instinto de supervivencia era más rápido que el de Ricardo. Se levantó de un salto señalándome con un dedo tembloroso y acusador. «Es un episodio», chilló girándose hacia el inversor. «No le hagan caso. Se escapó de su cuarto. Está delirando. Llamen a una ambulancia, por favor. Es peligrosa». «Siéntate y cállate». Mi grito fue tan autoritario que Sofía, por primera vez en su vida, obedeció y cayó sentada en la silla como una muñeca rota. Me acerqué a la mesa y tomé el contrato. Lo levanté para que todos lo vieran y luego, con un movimiento lento y deliberado, lo rasgué por la mitad. El sonido del papel rompiéndose fue la música más dulce que había escuchado en años. «Yo soy Elena de la Cruz», declaré mirando a cada uno de los presentes, «dueña única y legítima de la hacienda La Esperanza. Estoy completamente lúcida, sana y en pleno uso de mis facultades mentales, y estoy aquí para denunciar un crimen». El licenciado Mendoza dio un paso al frente y puso sobre la mesa un nuevo certificado médico expedido hace apenas una hora por el director del Hospital General, sellado y firmado ante testigos. «Aquí está la evaluación psiquiátrica real de mi clienta», dijo Mendoza. «Toxicológicamente limpia, excepto por rastros de haloperidol que le fue administrado contra su voluntad». El notario miró a Ricardo con horror. El inversor extranjero cerró su maletín de golpe. Se levantó y miró a mi hijo con asco. ¿Me trajo aquí para comprar una propiedad robada a su propia madre?, escupió el hombre. El trato se cancela. Y prepárese, porque mis abogados lo van a destruir por hacerme perder el tiempo. El inversor salió de la sala seguido de su séquito. Ricardo no intentó detenerlo. Estaba paralizado, mirando las esposas que colgaban del cinturón del comandante. «Mamá», intentó decir Ricardo de nuevo, las lágrimas empezando a brotar en sus ojos. «Mamá, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Ella me obligó». Señaló a Sofía. Ella lo miró con odio puro. «¡Cobarde!», le gritó ella. «Tú fuiste el de la idea. Tú y tus deudas de juego». «Basta», dije. No grité. No hizo falta. Mi voz estaba cargada de una decepción tan profunda que pesaba más que la ira. «No quiero escuchar sus excusas». Las escuchará el juez. Me giré hacia el comandante. Oficial, proceda. Acuso a Ricardo Gómez de la Cruz y a Sofía Méndez de secuestro, administración forzada de sustancias controladas, falsificación de documentos y tentativa de homicidio. «No, mamá, no puedes hacerme esto». Ricardo se lanzó hacia mí, tratando de agarrar mis manos, pero don Chuy se interpuso. Con un solo empujón de su brazo fuerte, mandó a mi hijo de espaldas contra la pared. «Atrás», rugió Chuy. «No la vuelvas a tocar en tu vida». El comandante hizo una señal y dos oficiales entraron. Esposaron a Sofía primero. Ella pataleaba, gritaba insultos, amenazaba con demandar a todos, mostrando su verdadera cara, la cara de una hiena atrapada. Luego fueron por Ricardo. Él no luchó. Se dejó poner las esposas con la cabeza gacha, llorando como un niño pequeño. Cuando pasaron junto a mí, se detuvo un segundo. Levantó la vista y me miró. Esperaba ver compasión en mis ojos. Esperaba ver a la madre que siempre lo perdonaba, la que le daba dulces cuando se portaba mal. Pero esa madre había muerto en el cuarto cerrado. Lo miré con los ojos secos. Lo miré como se mira a un extraño que te ha hecho daño. «Te di la vida, Ricardo», le dije suavemente. «Te di un techo, te di un nombre y te di mi amor incondicional. Y tú me diste una jaula».
Mamá, perdóname, tengo miedo, sollozó él. El miedo es bueno, hijo, respondí. El miedo te enseña a no cometer errores. Ojalá lo hubieras sentido antes de traicionar a tu sangre. Hice un gesto al oficial para que se lo llevaran. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos y los gritos de Sofía se apagaron en el pasillo, las piernas me temblaron por primera vez. Me apoyé en la mesa para no caer. Don Chuy estuvo a mi lado en un instante, sosteniéndome del codo. ¿Está bien, Elena?, preguntó con preocupación. Respiré hondo. El aire acondicionado de la oficina estaba frío, pero yo me sentía ligera. Me sentía libre. Estoy bien, Chuy, dije alisándome la chaqueta. Mejor que nunca. Vámonos a casa. Tengo una fábrica que dirigir y un pueblo que alimentar. Salimos de la oficina con la cabeza alta. Afuera, el sol brillaba sobre la ciudad y aunque mi corazón de madre estaba roto, mi espíritu estaba intacto. La reina había vuelto a su trono y esta vez nadie la volvería a derribar. El aire en la oficina se volvió eléctrico, cargado de una tensión tan espesa que dificultaba la respiración. Mis palabras, acusándolos de secuestro y fraude, habían caído como una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Pero una bestia acorralada es cuando más peligrosa se vuelve. Y mi hijo, lamentablemente, había decidido actuar como una bestia. Al ver que el notario retiraba lentamente la carpeta de escrituras de la mesa, Ricardo perdió el poco juicio que le quedaba. Sus ojos se inyectaron de sangre, una mezcla de pánico puro y locura. «¡Esos papeles son míos!», rugió, lanzándose a través de la mesa de caoba como un animal salvaje. Su objetivo no era atacarme a mí, sino destruir la evidencia, o quizás arrebatar el contrato para huir con él, como si un pedazo de papel pudiera salvarlo del abismo. Tiró el tintero, manchando la alfombra persa, y sus manos arañaron la superficie de madera buscando el documento. «¡Ricardo, no!», gritó Sofía retrocediendo. Pero antes de que sus dedos pudieran siquiera rozar la carpeta, 2 oficiales de policía se abalanzaron sobre él. El sonido de cuerpos chocando contra el suelo y el crujido de la madera resonó en la sala. «¡Suéltenme! ¡Soy el dueño! ¡Ella está loca!», bramaba mi hijo, con la cara aplastada contra la alfombra, mientras un oficial le torcía el brazo tras la espalda. Verlo así, reducido, humillado por su propia ambición, me causó un dolor agudo en el pecho, pero mantuve mi postura firme. No podía flaquear ahora. «Levántelo», ordenó el comandante con frialdad. «Y que se quede quieto si no quiere un cargo por resistencia a la autoridad». Ricardo jadeaba, con el cabello revuelto y la corbata deshecha. Me miró con desesperación. «Mamá, diles que es un error, por favor». El licenciado Mendoza dio un paso al frente. Con la calma de quien tiene la mano ganadora en una partida de póker, colocó su laptop sobre la mesa y la conectó a la pantalla grande de la sala de juntas. «No hay ningún error, Ricardo», dijo Mendoza. «Y para que no quede duda ante el señor notario y los aquí presentes, tenemos algo que mostrarles». La pantalla se encendió. Era el video. Ese video granulado y oscuro que yo misma había grabado con el viejo celular de Lupe. Todos guardaron silencio. En la imagen aparecía yo, tirada en el suelo, despeinada, fingiendo hablar con mi zapato. Se escuchaba la voz de Sofía, nítida y cruel. «Mírala, Ricardo, ya no hay nadie ahí dentro. El cascarón está vacío». Luego, el video mostraba el momento en que ellos salieron de la habitación. Se veía como yo me levantaba, escupía el botón y miraba la cámara con total lucidez. Se escuchaba mi susurro. «Soy Elena de la Cruz. Hoy es martes 14 de octubre. Estoy secuestrada en mi propia casa. Si ven esto, es porque he logrado sacar la verdad a la luz». El notario se llevó una mano a la boca escandalizado. El inversor extranjero miraba la pantalla con los ojos entrecerrados, procesando la magnitud del engaño. «Pero eso no es todo», continuó Mendoza. Hizo clic en un archivo de audio. La voz de Sofía llenó la habitación, grabada durante aquella conversación en la cocina que Lupe había captado. «Págale al doctor Vargas lo que pida. Necesito que esa vieja esté babeando para el viernes. Si se despierta, dale doble dosis. No me importa si se le para el corazón. Solo necesito que respire hasta que firme el juez». Sofía soltó un gemido ahogado. Se tapó la boca con las manos, negando con la cabeza frenéticamente, como si pudiera borrar sus propias palabras del aire. «Y finalmente», remató el abogado sacando unos papeles impresos del maletín,
Aquí están los estados de cuenta bancarios. Transferencias desde la cuenta mancomunada de Ricardo y Sofía a una cuenta en las Islas Caimán a nombre del Dr. Vargas y otra serie de pagos a un grupo conocido de usureros ilegales vinculados al cártel local. El inversor extranjero se puso de pie bruscamente. Su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Tenía la cara roja de ira. «¡Esto es inaudito!», gritó señalando a Ricardo. «Me hicieron venir desde Europa para hacerme partícipe de un crimen federal. Intentaron usar mi dinero para lavar sus deudas con la mafia». «Señor Petrov, por favor, déjeme explicarle», balbuceó Ricardo tratando de acercarse, pero el policía lo retuvo. «No me hable», lo cortó el inversor. «Mis abogados se pondrán en contacto con usted. Voy a demandarlo por intento de fraude, daños y perjuicios, y me aseguraré de que mi firma y todos mis socios sepan quién es usted para que nunca más pueda hacer negocios ni vendiendo limonada». El inversor salió de la sala hecho una furia, seguido por su séquito. El portazo que dio al salir fue el sonido final de la carrera empresarial de mi hijo. Ahora solo quedábamos nosotros, la familia rota. El silencio volvió, pero esta vez era el silencio del final. Ricardo se dejó caer en la silla, derrotado, llorando abiertamente. «Se acabó», susurró. «Estamos muertos». Y entonces sucedió lo que yo había predicho desde el día en que esa mujer entró en nuestra casa. La lealtad de las hienas dura solo hasta que se acaba la carne. Sofía, viendo que el barco se hundía irremediablemente, decidió que no iba a ahogarse sola, o mejor dicho, decidió usar a mi hijo como salvavidas. Su rostro cambió, el miedo se transformó en una máscara de víctima. Empezó a llorar, pero eran lágrimas de cocodrilo, calculadas y estridentes. «¡Yo no quería!», gritó Sofía tirándose al suelo de rodillas frente al comandante. «¡Yo soy una víctima! ¡Él me obligó!». Ricardo levantó la cabeza aturdido, como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué?», preguntó incrédulo. «¡Fue él!», chilló ella señalando a Ricardo con odio. «Es un ludópata. Debe millones a gente peligrosa. Me amenazó. Me dijo que si no lo ayudaba a vender la hacienda, ellos nos matarían a los dos. Yo solo tenía miedo. Yo quería cuidar a doña Elena, pero él me obligó a darle las pastillas». «¡Mentirosa!». Ricardo se puso de pie de un salto, luchando contra las esposas. «Tú planeaste todo. Tú buscaste a Vargas. Tú dijiste que la mandáramos a Tijuana». «¡Cállate, monstruo!», aulló ella actuando para el público. «Mírenlo, es violento. Siempre me ha manipulado». «Señora Elena, por favor, créame. Yo la quiero mucho. Yo solo hacía lo que él me decía». Ricardo se quedó helado. La boca se le abrió, pero no salió ningún sonido. Estaba viendo por primera vez sin el velo del enamoramiento estúpido al verdadero monstruo con el que se había casado. La mujer por la que había vendido a su madre, por la que había arriesgado su libertad y su alma, lo estaba entregando en bandeja de plata para salvar su propio pellejo. Lo vi romperse. Vi cómo la luz en sus ojos se apagaba, reemplazada por una comprensión horrorosa y absoluta. Se giró hacia mí. Ya no pedía perdón. Solo me miraba con una tristeza infinita, la de quien se da cuenta demasiado tarde de que ha quemado el único refugio real que tenía en el mundo. «Mamá», susurró, y esta vez su voz sonó como la de aquel niño de 5 años que se raspaba las rodillas. Tenías razón, siempre tuviste razón sobre ella. Llévenselos, dije. No podía soportar ver más. Me dolía el alma. El comandante asintió. Los oficiales levantaron a Sofía, que seguía pataleando y gritando que era inocente, que ella era una buena cristiana, que todo era culpa del vicio de su esposo. A Ricardo lo empujaron suavemente. Él no opuso resistencia. Caminaba como un zombi, con la mirada clavada en el suelo, destrozado no por la ley, sino por la traición de la mujer que amaba. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue el punto final de esta tragedia griega. Los vi salir escoltados. Sofía insultando a los policías, Ricardo en silencio. Cuando cruzaron la puerta, sentí que una parte de mí se iba con ellos, no la parte libre, sino la parte madre, porque una madre nunca deja de serlo, ni siquiera cuando su hijo se convierte en su verdugo. El notario, pálido y tembloroso, se acercó a mí recogiendo sus papeles. «Doña Elena, yo no tenía idea. Le pido 1000 disculpas. Si hubiera sabido». «Lo sé», lo interrumpí cansada.
Los buitres saben disfrazarse de palomas, no es su culpa. Me giré hacia don Chuy y Mendoza. Ellos me miraban con respeto, esperando mis órdenes. ¿Qué hacemos ahora, Elena?, preguntó Mendoza. Miré la silla vacía donde había estado sentado mi hijo. Ahora vamos a limpiar el desastre, dije ajustándome el chaleco. Pero primero necesito un tequila, doble. Salimos de la oficina dejando atrás los ecos de la traición y el olor a miedo. La pesadilla había terminado, pero el dolor de la victoria era un sabor amargo que tardaría mucho tiempo en quitarme de la boca. Han pasado 6 meses desde que la tormenta se llevó la basura de mi vida. Hoy, sentada en el porche de mi hacienda, lo único que escucho es el zumbido constante y alegre de las máquinas de coser en la fábrica. Ya no hay gritos, no hay deudas y, sobre todo, no hay miedo. Esta mañana firmé el documento más importante de mi vejez. No fue un contrato de venta, sino mi nuevo testamento. Mi abogado Mendoza me miró con orgullo cuando estampé mi firma. Ya no habrá herencia para la sangre traicionera. Todo lo que tengo, cada metro de tierra y cada peso, pasará a formar parte de la Fundación Elena de la Cruz, un refugio para ancianos abandonados. ¿Y la fábrica? La fábrica ahora pertenece en un 40% a sus trabajadores. Ver la cara de Lupe y don Chuy cuando les entregué sus títulos de propiedad fue el mejor pago que he recibido en mi vida. Lloraron, no de tristeza, sino de dignidad recuperada. Pero el pasado siempre intenta tocar a la puerta una última vez. Hace 1 hora sonó el teléfono. Una voz grabada anunció: llamada por cobrar desde el reclusorio norte. Acepté. Era Ricardo. Su voz sonaba rota, desesperada, lejana. Mamá, por favor, la fianza no es tan alta. Vende una parte del terreno, sácame de aquí. Te juro que voy a cambiar. Aquí me van a matar. Cerré los ojos un momento, sintiendo ese dolor antiguo que solo las madres conocemos. Pero luego miré mis manos, esas manos que trabajaron 70 años para construir un legado que él quiso destruir en un día. Ricardo, dije con una calma inquebrantable, te di la vida, te di un nombre y te di todo mi amor. Pero tú decidiste vender todo eso por un puñado de billetes. No voy a pagar tu fianza. La vida te está cobrando la factura, hijo, y es hora de que aprendas a pagarla tú solo. Aprende a ser un hombre ahí dentro, porque afuera no supiste serlo. Colgué. Y con ese clic, corté el último hilo que me ataba al dolor. Me sirvo una taza de té y miro hacia el horizonte, donde el sol se pone sobre los campos de agave. Sonrío, sí, pero mis ojos no pueden ocultar del todo la nostalgia. Porque una madre puede sobrevivir a la traición, puede reconstruir su imperio y puede vencer a sus enemigos, pero nunca deja de extrañar al niño inocente que alguna vez sostuvo en brazos, antes de que el mundo y la ambición se lo llevaran. Ustedes que me escuchan, mírenme bien. Muchos piensan que la herencia más valiosa que dejamos son las casas, los coches o las cuentas bancarias. Se equivocan. La verdadera herencia es el amor, la lealtad y los valores. Pero cuando un hijo decide cambiar ese amor por la codicia, termina perdiéndolo todo, incluso a sí mismo. Vivimos en un mundo que adora la juventud y desprecia la vejez. Piensan que porque caminamos lento, pensamos lento. Piensan que las canas son sinónimo de debilidad. ¡Qué error tan grave! No saben que detrás de cada arruga hay una guerra ganada. Detrás de cada mano temblorosa hay una historia de supervivencia que ni se imaginan. No somos presas fáciles, somos sobrevivientes. Y como le pasó a mi hijo, quien subestima a sus padres, termina condenado por su propia arrogancia. Si esta historia te hizo hervir la sangre o te recordó a alguien que conoces, no te quedes callado. Cuéntame en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Habrías pagado la fianza o habrías dejado que el karma hiciera su trabajo? Quiero leerte. Si crees que la justicia tarda pero llega, dale un me gusta a este video para que más personas despierten. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí contamos las verdades que otros callan, porque en esta vida todo se paga. Recuerda, quien siembra vientos, cosecha tempestades. Nos vemos en la próxima historia. Cuida a los tuyos, pero sobre todo, cuídate a ti mismo. Hasta pronto.